Somos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP, una semana más para hablar de política. En este caso nos metemos con la política criminal, el Ministerio Público de la Acusación, las situaciones del delito en la ciudad de Santa Fe, en la jurisdicción. Obviamente que todo el mundo está preocupado por esto. Hay algunos índices que ha dado el gobierno en las últimas semanas que indican que la tasa de homicidios está bajando, fundamentalmente en dos lugares que son centrales, ¿no?, para la provincia, que son Rosario, ahí está el foco de la violencia más importante, más, si se quiere, organizada en bandas, y además la ciudad de Santa Fe y zona, donde también hay algunos números en materia de homicidios. Vamos a ver qué pasa con otros delitos que también complican el humor social. Tras la pausa hablamos con el fiscal general Jorge Neciar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, el doctor Jorge Neciar es el fiscal regional que corresponde a esta jurisdicción de Santa Fe. Tiene a cargo más o menos unos 50 fiscales en distintas áreas. Así que con él vamos a charlar este programa de Hablemos de Política. Doctor Neciar, gracias por estar acá. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Usted está en el sistema hace buen tiempo, incluso fue fiscal de homicidios. ¿Cuál es su impresión de cuál es el momento aquí en Santa Fe? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy podríamos comenzar diciendo que la actual gestión del MPA, que son gestiones periódicas de las autoridades superiores, nosotros, tanto los fiscales regionales como los fiscales generales, tienen un periodo de mandato de 6 años de gestión, y esta gestión actual, la tercera, está cumpliendo hoy 14 meses aproximadamente ya transcurrió el primer año, hubo un pequeño balance al respecto. La fiscal general ha hecho el informe de gestión ante la legislatura, donde le acompañamos a los regionales, y ella planteó en todos esos espacios justamente esta situación de qué significa estar en este tercer periodo. Hubo un primer periodo que por suerte me tocó también integrar, digamos, porque fui de la primera tanda de fiscales que ingresamos, que fue un poco un periodo fundacional, gestacional de lo que es el MPA, una institución nueva en la provincia, nueva dentro del Poder Judicial, y que, bueno, se planteaban una cantidad de interrogantes y de desafíos. Luego de transcurrido ese primer periodo, que estuvo a cargo del doctor Julio de la Saba, el verdadero mentor para muchos de nosotros en nuestra función y fundamentalmente dentro de lo que es la estructura del MPA. Luego asumió la jefatura del MPA en la provincia el doctor Baclini en una etapa, digamos, de, llamémosle, consolidación o avance a través de la incorporación de mayor cantidad de fiscales, de algunos recursos. Y bueno, y hace ya cerca de 14 meses iniciamos esta tercera etapa que, bueno, estimamos que sería ya de un impulso hacia adelante de lo que ya en principio se encuentra consolidado. En el caso de la jurisdicción en Santa Fe, ¿qué están notando con el tema de delito? ¿Qué aparece de nuevo? ¿Qué aparece como más descontrolado? Sí, dentro de lo que es, digamos, el sistema de estructuración de la política de persecución criminal que se establece a través de lo que la propia Fiscalía General delinea en tal sentido, los fiscales regionales implementamos en cada jurisdicción, en mi caso a cargo de 7 departamentos de la provincia. Hoy se ha priorizado fundamentalmente, no solo por lo que ocurre en Rosario, sino también en el resto de la provincia, hacer un poco de foco en lo que son las violencias altamente lesivas y la criminalidad organizada, es decir, todo aquello que lleva
afectaciones graves de la vida de las personas, de su propia integridad y de sus bienes. Y en ese sentido, bueno, en Santa Fe, como ustedes bien saben, hemos tenido en estos 10 años un derrotero, por ejemplo, en cuanto a las violencias más extremas, que serían las del homicidio, que pasamos de esa primera etapa del año 2014, hace exactamente 10 años, con el récord provincial de homicidios, con más de 150 homicidios en el año, en el departamento de la capital, y que por otra parte nos posicionó en lo que hace a la tasa por habitante, la más alta del país en ese momento, y a nivel de algunos países latinoamericanos. Luego se estabilizó en la baja y llegó a descender a prácticamente el año pasado, cuando nos encontramos con la mitad de esa cifra. Hoy estamos con una cifra que nos permitiría estimar que aún sería un poco más baja que la del año pasado, por supuesto, siempre atendiendo a una expectativa que, bueno, puede modificarse, y en ese sentido ha habido una baja. Pero además es importante también destacar que Santa Fe ha tenido, a través de las investigaciones llevadas a cabo, un nivel de esclarecimiento de esclarecimiento de los hechos de homicidio, podríamos decir, más que aceptable respecto del contexto provincial y nacional. Ahora, doctor Noesel, es cierto, han bajado los homicidios. Igual siempre me llamó la atención cuando comparaba uno, por ejemplo, la tasa de homicidios, la cantidad de homicidios aquí en Santa Fe, respecto de Paraná, donde estamos a pocos kilómetros, ¿no? Separados por el río nada más, claramente más alta que en Santa Fe. Entonces, la pregunta es, a su criterio, ¿en qué se basa esta relación de subas y bajas, de tener más o de tener menos respecto de años anteriores o comparados con una ciudad como Paraná? Sí, tal vez, digamos, habría que realizar un abordaje más criminológico para poder establecer realmente cuáles fueron las causas por las cuales se llegó a ese tope en su momento y fue luego estabilizándose y descendiendo. Nosotros cuando hablamos de 2014 estamos prácticamente una década después de la inundación de Santa Fe. Sabemos que tuvo un impacto social muy importante en la ciudad y que no por casualidad, digamos, la zona del mapa de calor de los homicidios, si lo posicionamos en lo que es la estructura del área urbana de Santa Fe, coincide prácticamente con el área que en su momento fue afectado por la inundación. ¿Es una reminiscencia de aquello? Yo no quisiera, porque ni siquiera tengo la capacitación, digamos, como para afirmar algo así, pero tiene que ver con connotaciones evidentemente sociales. Comunidades o espacios de la comunidad donde las economías delictivas fueron ganando terreno, donde existieron competencias territoriales de estas economías delictivas, donde tal vez en algunos casos se descabezaba lo que eran las organizaciones barriales y entonces los segundo y terceros niveles empezaban estas competencias que implicaban vidas humanas, ¿no? Es lo que se vio mucho en esos años, precisamente la existencia de hechos delictivos y particularmente los homicidios a raíz de situaciones de conflictos interpersonales de sujetos que ya se conocían previamente, lo que podemos llamar ajustes de cuenta o directamente competencias precisamente territoriales. ¿Y ahora por qué cree que bajó? Bueno, pueden existir múltiples factores, ¿no? Así como Rosario, por ejemplo, tiene un incremento en los hechos delictivos y que también tiene una modificación en cuanto a las motivaciones o el más allá de los hechos delictivos, particularmente homicidios, donde una década atrás eran fundamentalmente, como en Santa Fe, problemas interpersonales y hoy están directamente vinculados a el ejercicio de las bandas que operan en aquella ciudad. En Santa Fe, bueno, puede haber existido circunstancias motivadas con la propia persecución penal, es decir, nosotros logramos que un 60% de los hechos estén esclarecidos y sus autores en prisión, lo cual indudablemente puede incidir. No queremos atribuirnos, por supuesto, con esto la responsabilidad de esa baja, pero indudablemente el percibir una ausencia de impunidad, es decir, y que el hecho tiene una respuesta punitiva, bueno, puede haber incidido. En Santa Fe hoy baja el homicidio, pero ¿cuáles serían hoy las causas o las motivaciones de los homicidios que se dan en la ciudad? ¿Lo tienen más o menos estudiado o medido esto? Sí, es variable, hoy está más diversificado en todo caso.
Tal vez lo más preocupante es las vidas que se pierden en hechos propiamente de inseguridad, es decir, robos seguidos de muerte o algún asalto a un local comercial. En ese sentido, puede llegar a ser preocupante, si bien no es mayoritario. Y después, por supuesto, también existen situaciones intrafamiliares, es decir, directamente por problemas que son de muy difícil previsión. Una novedad en el MPA es esto de tener que atender lo que es el narcomenudeo. Antes estaba circunscrito al área de la justicia federal, hoy les toca. ¿Cómo están abordando esto? ¿Tienen recursos? Porque era una de las críticas, o al menos que algunos decían, como reparos a la implementación. ¿Va a haber estructura del MPA como para soportar las denuncias y las investigaciones de narcomenudeo? Bueno, acá hubo dos circunstancias que afortunadamente el MPA, entiendo, ha podido sobrellevar. Nos encontramos con un cambio de gestión el 10 de diciembre o 11 e inmediatamente un paquete de leyes que impactaban directamente sobre el funcionamiento de la estructura de la persecución penal y particularmente del MPA, incluyendo una ley sancionada en el mes de enero con atribuciones específicas para la fiscal general y modificaciones sustanciales al Código Procesal Penal también. Y específicamente respecto de la adhesión de la provincia a la desfederalización de la materia de narcomenudeo o microtráfico, como también se le llama, bueno, iba a impactar indudablemente en la labor diaria. Esto tuvo, como decía, dos aspectos que pudieron ser sobrellevados. Por un lado, que esta asignación de competencia extra no implicó ningún tipo de traspaso de recursos, digamos, se hizo con los mismos fiscales, los mismos empleados con los cuales se viene trabajando el resto de los casos. Y por otro lado, la inminencia, es decir, porque fue prácticamente cuestión de semanas. La ley se sancionó dentro de los términos constitucionales, o sea, al 9º día hábil de vigencia entró a regir y a partir de ahí tuvimos que empezar a trabajar, concretamente el 29 de diciembre. Hacemos una pausa, doctor. Nos miró como si supiera que íbamos a una pausa, así que nos dio la pausa. Volvemos y seguimos hablando del tema narcomenudeo, que es importante en la provincia de Santa Fe. Ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Bueno, lo decíamos, seguimos hablando del tema narcomenudeo en la provincia de Santa Fe. Debutó el MPA. ¿Cómo se está manejando con la justicia federal? ¿Cuándo es narcomenudeo y cuándo es narcotráfico y lo tiene que tomar la justicia federal? Bien, la ley establece una serie de tipos penales, de conductas delictivas, que son las que corresponde investigar a los fiscales, en este caso provinciales, dentro del espectro de lo que es el microtráfico, que es todo aquello que está destinado directamente al consumo, es decir, la venta directa para el consumo. Es decir, un vendedor barrial sí lo toma el MPA, sí, es competencia. Sí, sí. Y no tiene mucho que ver exactamente o exclusivamente con la cantidad de, por ejemplo, los estupefacientes hallados, sino que tiene que ver con otros aspectos. Por eso se analiza si en el lugar existían instrumentos para el fraccionamiento, por ejemplo, balanzas, papeles que suelen ser utilizados para envoltorio, o de los mismos comunicaciones que existan en los teléfonos que se secuestren, puede advertirse si se trataba de una venta directa para el consumo o ya estábamos en otra escala. Y en ese sentido, la Fiscalía General estructuró un sistema de priorización de casos donde los fiscales investigan desde un inicio todos los casos que se podrían llamar reactivos, es decir, donde el personal policial o los fiscales se encuentran con el material estupefaciente por determinadas circunstancias, por un allanamiento, por una requisa en un automóvil, por alguna detección en la vía pública. Eso sería reactivo porque reaccionamos a esas circunstancias.
Y hay una serie de hechos que la Fiscalía General denominó en su guía de actuación proactivos, donde existen, por ejemplo, llamados al 911 diciendo que en tal o en cual lugar existe una venta, o información que deviene de otro tipo de investigaciones, y entonces hay un equipo designado por la Fiscalía General que reúne esa información y lo devuelve luego a los fiscales. Doctor Necier, uno, claro, ve Rosario, la cantidad de lugares donde se vendía droga, los llamados búnker que han sido derribados. Aquí en Santa Fe creo que fue una sola actuación, sí. Había 1 o 2 lugares así. Obviamente estamos hablando de escalas distintas, pero ¿no hay tantos búnker aquí en Santa Fe como la proporción que debiera haber? ¿O qué tipo de...? No, debemos tener en cuenta, bueno, en primer lugar, metodologías de investigación distintas. Nosotros, por ejemplo, en Santa Fe ya tenemos varias condenas por microtráfico y en el resto de la provincia todavía no hay ninguna. Por supuesto que las que tuvimos fueron por procedimientos abreviados, pero ya tenemos personas condenadas, tanto de la propia ciudad de Santa Fe como de otros departamentos o incluso del ámbito de la cárcel de Coronda. Y el tema de los derribos de búnker, bueno, es una metodología que está prevista tanto en el Código Procesal Penal como en la propia ley de microtráfico, y en particular, bueno, se han dado algunas circunstancias que llevan a que fácticamente sea posible. Uno supone que debe haber más en Santa Fe, lugares donde se supone que sí, pero bueno, la cuestión es que estén vinculados a investigaciones que hayamos concluido, que se pueda acreditar que efectivamente era un lugar exclusivamente destinado para eso, y que, por otra parte, no afecte la propiedad de otras personas. Por ejemplo, que el lugar estuviera usurpado y que perteneciera a personas que terminan siendo afectadas por un derribo. ¿Y la gente está llamando, denunciando, o eso todavía es incipiente o hay temor? Porque en los barrios uno habla a veces y todo el mundo dice saber a dónde se vende droga. Sí, en la ciudad de Santa Fe y particularmente no existe lo que en otras épocas existió, que eran los llamados buzones de la vida, donde en forma anónima una persona con conocimiento de un lugar donde se vendía o donde se fraccionaba o producía estupefacientes podía denunciarlo. Hay localidades más pequeñas donde eso existe, creo que en la ciudad de Galvez, no sé si en algunas otras. Por supuesto que es una forma, digamos, de comunicarlo, pero hoy existen mecanismos más sencillos de denuncia, que es acudir al Centro Territorial de Denuncias o a la propia página web del MPA, donde en forma online y muy sencilla se puede realizar una denuncia. ¿Y están recibiendo denuncias? Y se reciben como igualmente un simple llamado al 911. El llamado al 911 tiene una derivación hacia el equipo provincial que lo analiza y ve si está enmarcado dentro de un contexto que es lo que también la Fiscalía General estructuró como priorizable para actuar en estas causas proactivas. Particularmente que tenga vinculación con violencias altamente lesivas, es decir, lugares donde hay un búnker, pero además en esos lugares ha habido homicidios, heridos de arma de fuego, empleo de arma de fuego, la utilización de los denominados mercados abiertos, es decir, una plaza tomada para esta actividad, un club, o lugares que afecten, por ejemplo, la proximidad de una escuela o menores de edad, etcétera. La situación económica, doctor Necier, obviamente todos la conocemos, estamos de crisis en crisis, hoy estamos atravesando una. ¿Se refleja en la estadística de las denuncias que ustedes tienen que tramitar? Que respecto de la denuncia... Si la situación económica usted ve que se traduce en mayor cantidad de delitos. ¿Hay crisis? ¿Hay más delitos? Yo no podría afirmarlo. Indudablemente hay situaciones que son constantes, que tienen que ver con una habitualidad en cuanto a determinadas conductas delictivas. Sí hay fenómenos que se van produciendo, van modificando de acuerdo a otro tipo de factores, como por ejemplo los avances tecnológicos. Hoy tenemos precisamente una incidencia en determinadas conductas que se realizan a través de un llamado telefónico, o a través de una operación celular o una operación de hackeo de alguna información, y eso implica una estrategia investigativa absolutamente diferente a la que teníamos 10 años atrás. Y la gente parece indefensa de esto porque, claro, muchos incluso no saben manipular un celular, una computadora, y no sabe qué hacer frente a estas cuestiones, ¿no? Porque le desaparece la plata de su cuenta bancaria, de su sueldo. Sí. No sabe qué hacer, no sabe qué pasó. Bueno, claramente, digamos, en primer lugar hay que acudir al organismo de que se trate, digamos, si es una entidad bancaria o la empresa telefónica, si le hackearon la línea. Bueno, hoy hay medidas que realizar en lo inmediato al respecto, y por supuesto la denuncia penal a través de cualquiera de los mecanismos que
que están para ello y bueno, se actuará en consecuencia. Si bien los casos son particulares, pero ¿hay alguna posición del MPA con respecto a estas cuestiones cuando roban datos de una cuenta bancaria? ¿Hay responsabilidad de las entidades bancarias o no? Es todo un tema. Bueno, hasta el momento no se ha llegado claramente a establecer la responsabilidad de alguna entidad al respecto. Son investigaciones complejas y largas y que muchas veces no es sencillo llegar hasta las últimas consecuencias, pero por el momento no ha habido una entidad bancaria que resulte responsable penalmente, digamos, en este sentido. ¿Quién sería en este caso el responsable de que realmente yo como usuario tengo una cuenta en un banco, me roban los datos y me sacan la plata de ahí falseándolo al banco y a mí obviamente? Correcto. En primer lugar, el responsable material, digamos, de haber realizado esa operación. El estafador, el delincuente. El estafador. Y después, habría que ver cuáles pueden ser las responsabilidades secundarias, ya sea culposas por alguna falta de cuidado adecuado de la información por parte de la entidad, o si directamente hay algún tipo de connivencia por algún personal y puede haber habido algo. En Santa Fe hay preocupación por un tipo de delito que son estas banditas que salen de noche, medios encapuchados y arrasan con lo que pueden. Se pueden llevar una moto forzando un portón, como vimos esta semana, o otro tipo de cuestiones que andan dando vuelta en el barrio, o asaltando gente. ¿Es un fenómeno? ¿Lo están viendo a esto de tipo robo piraña o en banditas así? Sí, se ha visto. En algunos casos es noticiado al MPA, en otros casos no se ha establecido la identidad, pero en muchos casos queda claro a través de múltiples imágenes que hay por cámaras de seguridad, tanto públicas como familiares o comerciales, de que se trata de menores de edad, pero incluso de menores no punibles, es decir, menores de 15 años en muchos casos, y en definitiva, en algunos casos se ha avanzado, se ha individualizado y se ha aprendido a los responsables, y tiene que ver mucho la colaboración precisamente de víctimas y vecinos en el sentido de aportar la información y en muchos casos, por ejemplo, aportar estos mecanismos que hoy son muy importantes para la investigación, que son las cámaras de seguridad. Uno mira las imágenes de las cámaras, que a veces no identifica porque están tapados o están lejanos. ¿Hay procesos tecnológicos que les permiten a ustedes, digamos, tener una mejor imagen que la que tiene uno? Tenemos algunos recursos dentro de lo que es el área de análisis del organismo de investigaciones, que es propio del MPA o de la Policía de Investigaciones. En algunos casos tenemos que remitir las imágenes a Rosario, que es donde tienen un poco más de tecnología para lograr algún tipo de aproximación más concreta a lo que es una imagen real. Y a veces se puede y a veces no. Eso indudablemente tiene que ver con una calidad original de la imagen. Doctor Necier, gracias por su presencia aquí. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a una pausa, ya venimos con HDP. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Bueno, por supuesto que habría mucha información, pero solamente un minuto. El gobierno cerró con la Asociación Clínicas y Sanatorios de Santa Fe el acuerdo, así que se supone que al menos afiliados a IAPOS tendrán, digamos, después de un comienzo complicado del año, en Rosario todavía la discusión se da, pero en Santa Fe se saldó la discusión con un 32% de incremento de aranceles. Atención, porque la información que podría o no confirmarse, porque es una decisión del gobierno que tiene que tomar, sería que en agosto la intención del gobierno es aplicar lo que es el coseguro digital. O sea, la relación médico-paciente pasaría por un QR que certificaría la visita al médico y eso demandaría, digamos, el pago después de la obra social. Atención, porque el gobierno quiere implementar con esto que pone en jaque una vieja práctica médica, Mariano, que es el tema del plus médico. Atención, porque
veremos, pero en julio dice que podría lanzarse este sistema para su aplicación en agosto. Veremos si el plus médico en la provincia de Santa Fe, histórico, que hasta ahora nadie ha podido darle una solución porque sigue siendo una realidad, se termina de esta manera. Gracias por su permanencia y será hasta la semana que viene.